amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más. Yo soy Fam y en el capítulo de hoy hablaremos de los inicios de Pancho Villa en la Revolución Mexicana y su fuga de la prisión de Tlatelolco. Vamos a historiar. ¿Cómo llega Francisco Villa a la Revolución? Francisco Villa era un ácido transportista entre Durango, Chihuahua. Era una persona que conocía el terreno como nadie. Ubicaba todos los cerros, incluso sus nombres. Ubicaba veredas, cuevas. Incluso por ahí hay algunas leyendas de las cuales se señala que Francisco Villa enterró grandes tesoros en ese tipo de lugares, que a la fecha gente se da a la tarea de buscar. Pero regresando al punto, Francisco Villa llega a la Revolución Mexicana en el año de 1910-1911, por invitación de Abraham González. Abraham González en ese momento era el gobernador del estado de Chihuahua e impulsor, compañero y seguidor de Francisco Villa, que se encontraba haciendo campaña nacional en contra de la dictadura de Porfirio Díaz en México. Lo anterior, como consecuencia de que Porfirio Díaz, aún y cuando en la entrevista Krillman señaló que ya renunciaría al cargo de presidente de la República, pero no lo cumplió, es cuando Francisco I. Madero se levanta en armas, acompañado de su icónico Plan de San Luis. En este plan se determina que el 20 de noviembre de 1910, el pueblo mexicano, arropando a Francisco I. Madero, se levantaría en armas. Pero el rasgo distintivo de sus sentimientos es el patriotismo. Cuando habla de la guerra, habla siempre en nombre de una patria que necesita del esfuerzo de todos sus hijos para ser grande. Una vez derrocado Porfirio Díaz con la batalla de Ciudad Juárez, el país pasa a manos de Francisco I. Madero y de sus seguidores, convocando a elecciones federales para que legítimamente él o cualquier otra persona sea elegido presidente de la República Mexicana. No obstante ello, Francisco I. Madero tomó posesión, lo que derivó en una nueva etapa. Si bien la Revolución Mexicana inicia por la dictadura de Porfirio Díaz, ahora va a iniciar una etapa de disputa entre los grandes grupos opositores a Porfirio Díaz. Uno de los graves errores de Francisco I. Madero dentro de su periodo de poder es haber dejado como secretario de su gobierno a Victoriano Huerta, el afamado personaje de la historia de México, apodado El Chacal. Victoriano Huerta, si bien mantenía un cargo dentro del gobierno, la realidad también es que no pertenecía al grupo que acompañó a Francisco I. Madero a llegar al gobierno, lo que derivó en una traición de Victoriano Huerta para el gobierno.
culminando con el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Él quería una educación que preparara a los niños para que aprendieran a cultivar los campos, a instalar fábricas, a instalar grandes escuelas, donde aprendieran todas las ciencias, toda la sabiduría que había en el mundo, para que México fuera grande. Si Villa hubiera tenido preparación, Dios guarde la hora. No era ambicioso, quería justicia, legalidad y honradez. Tras el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Francisco Villa empieza a tomar las riendas de la División del Norte. Hasta entonces tenía cargos de coronel, tenía cargos menores, pero en esta nueva etapa es donde va a surgir el verdadero general Francisco Villa y su gran División del Norte, dado que iniciarían disputas en contra de los ejércitos federales y de los ejércitos llamados de los colorados. Liderazgo que lo llevó a crecer y a ser cada vez más afamado e incluso por la misma tropa. Cuestión que no le gustaba a la gente que mantenía el poder arriba. En este caso estamos hablando de Victoriano Huerta, quien valiéndose de su cargo quiso mandar a fusilar a Francisco Villa con el motivo de insubordinación. Cuestión que a lo mejor no era verdad. Simplemente Francisco Villa ya en ese momento era un personaje de peso. Pero gracias a Gustavo Amadero, quien abogó por él, le otorgaron el perdón y no fue fusilado. Cuestión por medio de la cual fue remitido a la Ciudad de México y estuvo en la famosísima prisión de Lecumberri, donde se señala que tuvo convivencia con presos políticos, con algunos caudillos zapatistas, e incluso se señala que en este lugar es donde Francisco Villa aprende a leer y a escribir, gracias a sus compañeros de celda. Aquella mañana del 6 de diciembre de 1914, la Ciudad de México vistió a sus mejores galas. Por todos los rumbos del Distrito Federal se miraban alegres y bullangueros grupos que se prestaban a recibir a sus dos más queridos y poderosos ejércitos del pueblo. Y en todos los rostros se mostraba la satisfacción y el contento. Avanzando desde San Ángel y Mixcoac venían las tropas de Emiliano Zapata, mientras Francisco Villa y su División del Norte se desplazaban desde Tacuba rumbo a la calzada de la Verónica. En este punto se reunieron ambos ejércitos y empezaron el desfile que terminaría en las puertas del Palacio Nacional. Al paso de las columnas, a uno y otro lado de las calles el pueblo se volcaba acompañando a los caudillos del norte y del sur, admirando la disciplina de las tropas y lo grandioso de su artillería. El pueblo entero, lleno de euforia, se entregó a ellos, bañándolos materialmente de flores, en tanto que en el azul del cielo atronaban los aplausos
y los vivas a Eulaulio Gutiérrez, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, prisión de la cual va a tener la oportunidad de escapar. Aquí hay un tema muy controversial, dado que quizá por su pasado Villa merecía mantener el encierro, pero por las acciones a partir del inicio de la revolución y sus acciones dentro de ella, quizá no merecía estar encerrado, dado que injustamente Victoriano Huerta lo llevó a prisión. Francisco Villa, ayudado por un trabajador del juzgado de la prisión de Santiago Tlatelolco, de apellido Jáuregui, pudo escapar de la misma, dado que inicialmente se hizo amigo de él y posteriormente le hizo saber su deseo de salir de ahí. Este confió en él, que ayudó para que él pudiera escapar, que si bien el nombre de Francisco Villa ya era muy conocido por el total de la gente de la época, también lo es que muchos conocían el nombre, pero no a la persona. Es por ello que Francisco Villa, de la prisión de Santiago Tlatelolco, pudo salir prácticamente por la puerta principal.